amados hermanos. Primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 23 al 24, dice así la bendita palabra del Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Alguien dijo que junto a la evangelización de los no creyentes, la reevangelización de los evangélicos se ha convertido en una de las mayores tareas que debe realizar la iglesia en este tiempo. Multitudes de personas llegaron a las iglesias evangélicas atraídos por los ofrecimientos de las estrategias humanas del iglecrecimiento. Prosperidad, salud, restauración, sanidad. Multitudes de personas llegaron a las iglesias evangélicas atraídas por estos ofrecimientos, y ahora multitudes se identifican como cristianos, pero no conocen el evangelio. No conocen el evangelio y mucho menos conocen los fundamentos de la fe que dicen abrazar. Muchas de las creencias que fueron impartidas se recibieron sin filtro alguno, tan solo porque así lo dijo el predicador de turno, o sustentado si acaso por algún versículo sacado de contexto. Es más, tal vez se recibieron como una revelación especial particular que ese maestro recibió por el Espíritu. O tal vez fueron enseñanzas sustentadas por una argumentación no bíblica que en medio de la ignorancia escritural sonó convincente y simplemente se asumió como cierta. Esta es la realidad del evangelicalismo en el siglo XX, iniciando este siglo XXI. Multitudes que se identifican como cristianos, pero ni siquiera conocen qué es el evangelio y mucho menos los fundamentos de fe que dicen abrazar. Como lo mencionamos en el sermón anterior, las nuevas revelaciones, las doctrinas extrabíblicas, las filosofías humanas, las emociones y las experiencias personales subjetivas son el cimiento en la arena sobre la que muchos pretenden vivir una fe a su medida y agradar al Dios de su imaginación. El sermón anterior y este están dedicados a considerar dos errores doctrinales que probablemente algunos de nosotros asumimos como ciertos, pero que a la luz de la palabra y por la gracia de Dios nos permite corregir cuando vamos directamente a la palabra del Señor. Esos errores doctrinales, el perfeccionismo y el tricotomismo, han usado este texto de Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24 para tratar de dar un sustento bíblico a sus enseñanzas. Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 24 ya fue expuesto aquí 2 miércoles atrás, viendo todo el contexto a la luz de la carta, de las intenciones de Pablo, de a quien se les estaba escribiendo originalmente y en armonía con el resto de la palabra del Señor. Pero ese mismo texto es el que se usa para tratar de dar sustento bíblico a estos 2 errores doctrinales que están siendo expuestos. Y aunque están tratando de darle sustento bíblico a estos 2 errores doctrinales, realmente parten, uno de los errores, el perfeccionismo, como lo vimos el miércoles anterior, de la experiencia subjetiva de una persona. De allí brotó en gran parte el perfeccionismo o la entera santificación que hoy conocemos, un error doctrinal. Y la otra, el tricotomismo, como lo vamos a ver hoy, parte de una fuente no escritural, no de la palabra del Señor, y en realidad sin un sustento bíblico de peso.
Y consideramos además de esto que tiene gravísimos problemas para la vida de los creyentes que lo asumen como una enseñanza bíblica. Leamos una vez más entonces 1 Tesalonicenses 5, 23 al 24. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pablo entonces vimos aquí que eleva su ruego a Dios a manera de bendición final para los tesalonicenses. Ya está cerrando la carta, donde les afirma por un lado que su santificación será plena, perfecta. O sea que ellos van a ser como Cristo en su santidad cuando el Señor regrese. Por eso el final del versículo 23 dice: para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo otro que eleva aquí Pablo, el otro aspecto que eleva aquí Pablo a manera de bendición final para los tesalonicenses, es que esa santificación, que ellos serán como Cristo, es una santificación que implica todo lo que en esencia somos. Será en todo nuestro ser. Por eso el versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Será una santificación total, perfecta. Seremos como Cristo en su santidad, pero dice: y todo vuestro ser. Pablo escribe esta parte de todo vuestro ser, apuntando que la santificación será en todo lo que nosotros en esencia somos. Y Pablo escribe esto para reafirmar la esperanza en la que tanto ellos como nosotros debemos mantenernos, de una resurrección corporal de aquellos que hayamos partido, o de una transformación radical de aquellos que aún vivan cuando regrese el Señor Jesucristo en gloria, la glorificación de nuestro ser. ¿Y cómo sabemos esto y por qué los afirmamos así tan categóricamente? Porque esto también lo ha venido tratando en la carta. Ya lo precisó en esta misma carta, ahí atrás en el capítulo 4, el versículo 13, donde él tiene que dar explicación a hermanos que están muy tristes porque resulta que están esperando la venida del Señor, pero algunos de sus hermanos creyentes han muerto. Y si han muerto, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces el apóstol Pablo les enseña acerca de que ellos resucitarán y que cuando el Señor venga en gloria, ellos mismos serán glorificados, serán perfeccionados, santificados, no solo espiritualmente, sino también corporalmente en la resurrección. Asimismo, aquellos que estén vivos cuando el Señor regrese, entonces también recibirán esa glorificación, esa transformación en todo el ser, corporalmente y espiritualmente. Por esto lo afirmamos categóricamente, a la luz de lo que viene tratando Pablo, a la luz del resto de sus cartas y el resto de la palabra del Señor. Así que cuando Pablo dice y todo vuestro ser, está haciendo una referencia a que seremos santificados en todo lo que finalmente nosotros somos. Y lo está diciendo en este sentido, de que no simplemente iba a haber como una especie de glorificación espiritual, sin que los cuerpos tuviesen que ver con ello en nuestro estado eterno. Nosotros viviremos en la eternidad en cuerpos glorificados en todo lo que nosotros somos, pero sin pecado y sin todas las consecuencias que el pecado trajo sobre nuestra existencia. Ahora, también dice todo vuestro ser, rechazando muy probablemente el entendimiento del dualismo filosófico del pensamiento griego pagano con el que sin dudas ellos habían sido levantados durante toda su vida.
Ese dualismo filosófico del pensamiento griego consideraba el espíritu del hombre como inherentemente bueno y el cuerpo como inherentemente malo. Y para quien pensara de esta forma, pues obviamente una existencia corporal en cuerpo en la eternidad era algo no deseable, era algo aborrecible. Según ellos, el cuerpo era la prisión del alma de la que esperaban ser liberados. Así que cuando el apóstol Pablo dice aquí en este versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, perfectamente, seremos como Cristo, y todo vuestro ser, a la luz de lo que hemos venido tratando en la carta, lo que el apóstol Pablo escribe es una referencia a que esto lo viviremos en lo que en esencia nosotros somos, incluido nuestro aspecto corporal, nuestro ser también, como Dios nos hizo corporalmente también. Entonces, en una aclaración, por un lado, en el aspecto de todo el ser, y en otro contrarrestando muy probablemente ese pensamiento de la filosofía griega que sin dudas les había afectado. Ahora, lo que Pablo dice a continuación de y todo vuestro ser, vuelvo y leo, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es usado como sustento bíblico para enseñar que el hombre, lo que el hombre es ontológicamente hablando, o sea, lo que en esencia es o de lo que está compuesto, este texto es usado para enseñar que el hombre está compuesto de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. De allí es donde viene la palabra tricotomismo, o dividido en tres partes o compuesto de tres partes. Así que lo que estamos abordando en este momento, cuando algunos hacen uso de este texto, cuando después de que Pablo dice todo vuestro ser en el sentido que ya he explicado y pasa a decir espíritu y alma y cuerpo, y algunos afirman allí se está enseñando entonces que el ser humano está compuesto de tres partes. Lo que estamos abordando entonces es el tema de la naturaleza humana. O sea, ¿qué es en esencia? ¿Cómo está compuesto el ser humano? Traigo las palabras de Berkov para este tema que estamos abordando: los elementos esenciales que integran la naturaleza esencial del ser humano. O de manera simple, ¿cómo está compuesto el hombre? Ese es el tema que estamos abordando en esta noche. ¿Cómo está compuesto el hombre? En este caso, hablamos del número de elementos que integran la naturaleza humana, lo que somos los seres humanos. ¿Qué es lo que afirma el tricotomismo? Pues el tricotomismo afirma que el hombre está compuesto de tres partes. ¿Es esto lo que enseña la Biblia? La respuesta es no. El énfasis de la Biblia es la unidad del hombre. Dios creó al hombre tomando del polvo de la tierra y soplando aliento de vida para hacerlo una persona viviente. Una parte material y otra inmaterial para hacer el hombre. Eso es lo que dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Lo primero que quiero tocar en esta noche es que la Biblia hace un fuerte énfasis en lo que el hombre es, en una unidad. El teólogo reformado holandés Berkouwer dice o expresó así este énfasis bíblico de la unidad del hombre. El punto de vista bíblico del hombre nos lo muestra en una impresionante diversidad, pero nunca pierde de vista la unidad del hombre como un todo, sino que más bien la pone de relieve y la acentúa.
Y eso es precisamente esa unidad la que Pablo afirma en nuestro texto en 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24, para cuando el Señor Jesucristo vuelva y cómo viviremos en la eternidad todo vuestro ser. Lo cual también le ha dejado claro en el capítulo 4 cuando les expresa que no se preocupen, que no se desesperen, que no tengan una desesperanza como los que no conocen de Dios, como los impíos, porque aún aquellos creyentes tan amados, sus hermanos tan amados creyentes que han muerto, resucitarán corporalmente y viviremos en la eternidad todo nuestro ser, no espiritualmente solamente, sino todo nuestro ser, incluidos nuestros cuerpos. Pero si la Biblia entonces afirma la unidad del hombre, ¿por qué estamos hablando de las composiciones de lo que el hombre es? Porque finalmente vamos a llegar al tema del hombre en su composición con un tema que es ineludible y que la Biblia también señala, y es la muerte. Es por la muerte que somos introducidos en la composición del hombre. Porque la muerte, y así es definido de manera sencilla por los teólogos, es la separación de una parte inmaterial del cuerpo. Eso hace parte de la fe cristiana. El cuerpo va a la tierra y se descompone, pero hay algo que permanece y que es consciente. Por eso, aunque la Biblia afirma la unidad del hombre, eso es lo que afirma la Biblia, finalmente somos introducidos en el tema de la composición del hombre debido a la muerte. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, dice Eclesiastés 12:7. Esta separación que trae la muerte, finalmente, aunque acentuamos la unidad del ser del hombre, nos muestra una composición. Ahora, el tricotomismo dice que son tres partes las que componen el hombre: cuerpo, espíritu y alma, y las distingue así, y seguro muchos de los que están aquí lo pueden también definir de memoria, así nos lo enseñaron. Dicen, el cuerpo evidentemente es la parte material, pero también dicen que hay el alma, y dicen ellos que el alma es el asiento de las emociones, el intelecto y la voluntad. Y sobre esa alma que tiene que ver con las emociones, el intelecto y la voluntad, afirman que esos elementos, con ellos se puede servir a Dios o con ellos también se puede servir al pecado o a la carne. O se pueden servir a Dios o ser entregados al pecado. El alma, porque ello tiene que ver con las emociones, el intelecto y la voluntad. Pero en esa definición del tricotomismo, cuando hablan del espíritu, y al hablar del espíritu lo definen así: el espíritu es un aspecto inmaterial más elevado, que es el que se relaciona con Dios y en el que se adora y se ora a Dios. Ahora, muchos de nosotros podíamos dar estas definiciones de memoria y hasta explicarlas con terminología que incluso sonaba a bíblica y como un sustento poderoso. Así como Dios es tres personas, el hombre también está compuesto de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Ahora, es probable que podamos decir cuerpo, alma y espíritu. Y podemos incluso tener las definiciones del tricotomismo, pero ¿tiene esto un sustento bíblico? Es más, este tipo de explicaciones que sonaban como qué peso tan tremendo, así como Dios es tres personas, el hombre también está compuesto en tres partes, es un gravísimo error. James Oliver Buswell, empezando que Dios no está compuesto de partes.
La pluralidad de personas en la Trinidad no es como el trébol. 3 hojitas, un solo trébol. Es una analogía como todas las analogías que tienen que hablar con el santo ser de Dios, que es una existencia que va más allá de toda la creación, que por lo general lleva el error. O como la explicación de la Trinidad con el huevo, la cáscara, la yema y la clara. O los estados del agua. Todos ellos llevan más al error. La Trinidad se afirma por 3 expresiones. Dios ha existido eternamente en 3 personas. Cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Y cada una de esas 3 expresiones son demostrables bíblicamente. Ahora, con respecto a esta expresión, así como Dios es 3 personas, el hombre también está compuesto de 3 partes para sustentar cuerpo, alma y espíritu. James Oliver Buswell dice: cualquier tentativa por fabricar una analogía entre las personas de la Trinidad y la supuesta naturaleza tricótoma del hombre resultaría en una grave herejía. Según los tricotomistas, el espíritu es muy superior al alma y el alma y el espíritu son muy superiores al cuerpo. ¿Cómo entonces podría haber una analogía al ser trino de Dios, cuyas 3 personas son las mismas en sustancia, iguales en poder y en gloria? ¿A qué persona de la Trinidad correspondería el cuerpo? Si el Dios trino en la esencia de su ser preencarnado antes de la encarnación del verbo es espíritu. Cualquier tentativa de encontrar la imagen de Dios desde el punto de vista tricótomo del hombre tiene pues que llevarnos a absurdas contradicciones y serias herejías. Y creo que podemos empezar a ver lo que señalé dentro de la introducción. Muchos de los que estamos aquí recibimos esta instrucción y la recibimos sin frases y la recibimos sin sustento bíblico y la dijimos sin profundizar un poco sobre las repercusiones de nuestras afirmaciones, como esta, por ejemplo, que es terrible. Tratar entonces de hacer una analogía sobre la pluralidad de personas en la deidad y supuestamente una composición tripartita no tiene ningún sentido, y mucho menos cuando ellos consideran al espíritu como algo sublime, el alma como algo no tan sublime y el cuerpo inclusive con aspectos que son muy por debajo de estos 2 que acabo de mencionar. Podíamos entonces dar definiciones de memoria, dar explicaciones con lenguaje que sonaba bíblico, pero esta doctrina no tiene sustento bíblico. La distinción que ellos hacen, y esta es la clave del asunto, la distinción que ellos hacen entre alma y espíritu, porque si afirman que una cosa es el alma y otra es espíritu, esa distinción no la encontramos en las Escrituras, no están. Todo lo que se dice en la Biblia que el alma hace, en otra parte de las Escrituras también lo afirma del espíritu. Y todo lo que en una parte de la Biblia se habla acerca del espíritu, en otra parte de la Biblia de manera igual se afirma del alma. Y este es el punto. No que se utilicen 2 palabras distintas, sino que se trate de hacer una distinción de ellas como si fueran 2 partes del ser, y mucho más de afirmar que son 2 cosas distintas. La Biblia no hace estas distinciones. Ahora, vamos a ir directamente a la palabra del Señor y vamos a ir a muchos textos. Son bastantes, todos ellos son de Reina Valera y vamos a utilizar una Biblia más literal. ¿Por qué? Porque hay otras Biblias de un lenguaje o una traducción más dinámica que ya han tomado una posición al respecto y simplemente asumen que el hombre es una parte material y una parte inmaterial, y no usan las palabras correspondientes en su traducción a los idiomas originales. Así que vamos a usar Reina Valera, que cuando traduce espíritu lo traduce de la palabra hebrea y de la palabra griega que corresponde a su traducción, y cuando utilizan alma también de la palabra hebrea y de la palabra griega que son usadas en los idiomas originales y que ellos traducen como alma, espíritu y alma. Entonces,
Volvamos a la definición tricotomista con respecto al alma. ¿Qué es lo que dicen del alma? Que el alma es el asiento de las emociones, del intelecto y de la voluntad. Pero mira que la Biblia habla de aspectos emocionales con respecto al espíritu. Y voy a empezar a mencionarlos y a leerlo directamente. Hechos 17:16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, estaba esperando la llegada de sus compañeros de misiones, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esto no está en concordancia con la definición tricotomista del alma. Porque aquí, si el alma es el asiento de las emociones, debería haber dicho que su alma se enardecía, pero la palabra del Señor dice que su espíritu se enardecía. Juan 13:21 dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. También la palabra del Señor dice en Proverbios 17:22: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? Resulta que todos podemos dar esa definición del tricotomismo de memoria. La podemos decir, pero ¿tiene sustento bíblico? Si el alma entonces es el asiento de las emociones, de los pensamientos, del intelecto, entonces, ¿por qué la Biblia no utiliza estas expresiones para referirse como algo del alma, sino que ahora utiliza la expresión espíritu? O por ejemplo, el intelecto. El intelecto también tendría que asignárselo a aquello que el tricotomista define del alma y que es distinto a la parte del espíritu. Pero mira lo que dice la palabra del Señor con respecto al espíritu y el intelecto. En Marcos 2:8 dice: y conociendo luego Jesús, y esa expresión conociendo tiene que ver con un conocimiento con respecto a algo, un proceso del intelecto. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, bajo la definición tricotomista debía decir en su alma, que cavilaba de esta manera. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Hablando de sus detractores, poniendo en duda la autoridad que tenía. Primera de Corintios 2:11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Hablando también de un proceso de conocimiento. Así que tal cosa como asignar a el alma una característica distinta del espíritu, y en ella radican las emociones, el intelecto y los pensamientos, no tiene un sustento cuando vemos que la Biblia afirma esto del espíritu. Pero ahora, ¿qué dicen los tricotomistas acerca del espíritu? Dice que es aquella parte con la que es más sublime y con la que el hombre ora y adora a Dios. Y la Biblia entonces debería hablar, cuando se habla de la oración y la adoración, entonces de este aspecto que es lo que lo distingue del alma, en el caso de el espíritu. Sin embargo, esto es lo que dice la Escritura. El Salmo 25:1 dice: Salmo de David, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Y claramente el contexto nos muestra que es una actitud de adoración delante de Dios, pero no se adora es con el espíritu. Salmo 103:1 dice: Salmo de David, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo espíritu. Cuando el sacerdote Elí viene donde Ana, que está allí en el templo y que está orando y clamando al Señor y piensa que ella está ebria, Ana le responde: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu.
atribulada de espíritu. Lo anterior. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Aspectos de adoración, aspectos de oración. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dicho aquí en Deuteronomio 6:5 como un aspecto también de adoración. Ahora, ¿qué es lo que entonces estamos viendo aquí? Las definiciones nos pueden sonar entendibles en cuanto a las distinciones. El asunto es que cualquier definición que nosotros tenemos debe tener un sustento bíblico. No solamente al haberlas escuchado y saber definir algo, ¿tiene un sustento bíblico? Pues resulta que el uso de estas expresiones con las que ellos distinguen alma y espíritu no es lo que el lenguaje bíblico nos enseña. Hay un punto, por ejemplo, que no saben explicar los tricotomistas, y es que ellos estarían de acuerdo por lo general que el alma es aquella con la que se puede pecar también, puesto que ella es el asiento del intelecto, las emociones y la voluntad. Pero desde su definición pensarían que el espíritu, aquella parte pura que es la que se relaciona con Dios y que no se contamina, pues esa parte no tendría ninguna relación con respecto al pecado. Sin embargo, la Biblia no usa ese lenguaje. La Biblia asigna actitudes pecaminosas al espíritu del hombre. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No, Pablo, te equivocaste. De toda contaminación del alma. Porque en nuestro intelecto, en nuestras razones, en nuestras emociones y en nuestros pensamientos, pues podemos prestarlas a la pecaminosidad, pero el espíritu es esa parte pura con la que nos relacionamos con Dios. No, la escritura dice y de espíritu, en un llamado a la santidad, en el sentido de la responsabilidad que tenemos por el poder del Espíritu Santo. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Salmo 51:10, David, manifestando su arrepentimiento porque ha pecado contra Dios, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que ante las definiciones del tricotomismo realmente no se encuentra un sustento para hacer tales distinciones del alma y del espíritu según sus definiciones. ¿Qué puede hacer el espíritu que no puede hacer el alma? Y esto es sustentado por las escrituras. ¿O qué puede hacer el alma que el espíritu no puede hacer? Nosotros no encontramos un sustento escritural para estas definiciones. ¿Qué es entonces lo que encontramos en la Biblia con respecto al uso de los términos alma y espíritu cuando se refieren a el hombre? Esto es lo que encontramos. Que la expresión espíritu y que la expresión alma, a diferencia de la enseñanza tricotomista, es usada por la palabra del Señor de manera intercambiable. En Juan 12:27 el Señor dice: ahora está turbada mi alma. Y en Juan 13:21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. María, en su doxología a Dios, al saberse que es el instrumento para que se cumpla la promesa del Mesías que habría de venir, María dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador.
utilizando claramente un recurso que utiliza de sinónimos para puntualizar y acentuar lo que está queriendo decir. Esto sí lo encontramos en toda la Escritura. La Escritura utiliza alma y utiliza espíritu de manera intercambiable y no encontramos distinciones que nos permitan a nosotros entonces encontrar un apoyo bíblico a las definiciones tricotomistas. Hablamos entonces de que consideramos el aspecto de la composición del hombre debido al tema de la muerte. Y la Biblia, cuando habla de la muerte, en oportunidad habla de aquellos que mueren como que entregan el alma, se les salió el alma, y en otras partes encontramos que ellos encomiendan su espíritu. En la muerte de Raquel dice: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Cuando Elías ora por el hijo de la viuda que ha muerto, clama a Jehová: Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y en la parábola del rico insensato que cuenta el Señor Jesucristo, Dios le dice al rico insensato: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que aún en la descripción de la muerte, la Biblia utiliza las expresiones alma y las expresiones espíritu de manera intercambiable, sin hacer una distinción entre ellas. O por ejemplo, cuando está hablando de aquellos santos hombres y mujeres de Dios que ya han muerto, Hebreos 12:23 dice que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Se refiere entonces a aquel aspecto del ser inmaterial que ya ha sido santificado en su aspecto espiritual y que está en la presencia del Señor. Se refiere a ellos como los espíritus de los justos. Pero en otra parte de la Biblia, como Apocalipsis 6:9, nos dice que en su visión Juan ve bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Así que la Biblia lo que utiliza son expresiones intercambiables, incluso para aquella parte inmaterial que ahora está en la presencia del Señor, el espíritu de los justos o el alma de los que han sido muertos a causa de la palabra del Señor y por el testimonio que tenían, hablando claramente que ellos eran creyentes genuinos. Cuando las personas mueren, entonces vimos que habla de alma, alma y alma, pero también, y en esto hice una pausa, vemos que la Escritura habla del espíritu que sale de la persona. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Jehová Dios de verdad, dice el Salmo 31:5 y que el Señor Jesucristo cita. Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y Hechos 7:59 dice: apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Así que cuando mueren las personas, la Biblia en oportunidades habla como aquello que sale de ese cuerpo como el alma, o aquello que sale de ese cuerpo como espíritu, indistintamente, de forma intercambiable. La Biblia en ocasiones habla del ser del hombre como cuerpo y alma, y en otras ocasiones habla del ser del hombre como cuerpo y espíritu. Mateo 10:28 dice: no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, hablando de Dios en su justo juicio. Y 1 Corintios 5:5 dice: el tal, hablando de la disciplina de una persona que debía ser entregado en disciplina eclesiástica y expulsado, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.
O dice Santiago 2:26, apártese del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Primera de Corintios 7:34 dice, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así como en cuerpo como en espíritu. O segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este último punto, reitero, ¿qué es lo que nos enseña? Que en ocasiones la Biblia, cuando habla del ser del hombre, se refiere a cuerpo y alma, y en otras ocasiones se refiere a cuerpo y espíritu. Charles Hodge comenta lo siguiente: esta doctrina, la tricotomía o tricotomismo, está opuesta al uso uniforme de la Escritura. Bien lejos de distinguir entre espíritu y alma, estas palabras designan todas una y la misma cosa. Son constantemente intercambiables. La una toma el lugar de la otra y todo lo que se predique o se pueda predicar de la una se predica de la otra. Aquí ha condensado en un párrafo lo que hemos venido expresando a través de la Escritura. ¿Qué sustento bíblico entonces usa el tricotomismo? Dos textos de la Escritura. El primero es el que ya fue expuesto 2 miércoles atrás, Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Ellos dicen, cuando el apóstol Pablo dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, dicen, ahí está. Pablo dice que todo vuestro ser y después pasa a enumerar lo que compone el ser. El problema es que Pablo no está haciendo distinciones en las partes que componen el ser. Lo que está es acentuando lo que está diciendo mediante la acumulación de expresiones sinónimas. Y este es un recurso que frecuentemente los escritores bíblicos usan para acentuar. Cuando dice todo el ser, el apóstol Pablo entonces dice espíritu, alma y cuerpo. El propósito de él no es estar diciendo de cómo está compuesto todo el ser del hombre, sino acentuar lo que principalmente le está diciendo, que es todo lo que nosotros somos. Y ese recurso es usado continuamente, y al ver ese recurso usado continuamente, el tricotomismo se mete en un grave problema. ¿Cuál? El siguiente. Mira este texto de Mateo 22:37. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Quiere decir esto que el alma es algo aparte de la mente y del corazón, usando la lógica del tricotomismo? Pero si añadimos un texto más, Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ese es el principal mandamiento, pues estamos teniendo un problema muy grave allí, porque entonces ya no somos ni tripartitos, ni cuatripartitos, ni pentapartitos, sino que estaríamos viendo entonces una composición del ser que va más allá de lo que el tricotomismo está haciendo. Pero ¿qué es lo que entendemos por la Escritura? Que por ejemplo aquí el Señor está acumulando expresiones para acentuar que debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Ese es un recurso literario que se usa frecuentemente en las Escrituras. Y es el grave problema de usar versículos bíblicos y básicamente todo lo demás que está alrededor no me importa. Ahí dice espíritu, alma y cuerpo. Ahí dice espíritu, alma y cuerpo, y ahí dice.
Pero ¿por qué lo está diciendo Pablo? ¿Vemos en otra parte el uso de ese recurso? ¿Qué es lo que está acentuando Pablo? ¿Y qué es lo que está explicando Pablo? Y si utilizamos esa lógica tricotomista, entonces la Biblia no está afirmando que el ser es espíritu, alma y cuerpo, sino que el ser es espíritu, alma, cuerpo, fuerza, corazón y otros aspectos que son citados también en otra parte de las Escrituras. Ese es el primer texto bíblico. Y el segundo texto bíblico que utilizan para el tricotomismo, porque ya vemos que sus definiciones no tienen sustento escritural, es Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice así. Vamos a él, por favor. Hebreos 4:12 dice, porque ¿qué? Yo quiero que esto nos quede claro, es que así es como nosotros debemos abordar la Escritura, viendo todo lo que se está diciendo, porque la palabra de Dios, ¿de qué es que está hablando entonces? De la palabra de Dios, ok. ¿Qué es lo que dice? Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Está hablando de la palabra de Dios y empieza a utilizar una metáfora que es más cortante que una espada de dos filos. ¿Y qué continúa diciendo? ¿Y qué? Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto dice el tricotomismo en este segundo texto que supuestamente apoya su enseñanza. Dice, miren, ahí está, clarito. Si se puede partir el alma y el espíritu es porque tienen que ser separables, y si son separables entonces son distinguibles. Se los voy a volver a repetir. Ellos dicen, vea, ahí dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Si allí dice que la palabra parte el alma y el espíritu, es porque tienen que ser separables. Y si son separables, entonces también son distinguibles. El alma es distinta al espíritu, la palabra de Dios los puede partir y son distintos. En respuesta, lo primero que debemos notar es que el texto no dice nada de partir el alma del espíritu. El texto no tiene una preposición que indique una división entre, o sea, no está dividiendo el alma del espíritu. Más bien que los penetra a cada uno, así como a las coyunturas y a los tuétanos. Eso en la parte gramatical. Pero el punto es este: el texto no está hablando ni siquiera de la composición del ser del hombre. ¿De qué está hablando el texto? De la palabra. Y está hablando de la palabra de Dios que penetra hasta lo profundo de nuestro ser, al punto que discierne lo más escondido de nuestro ser. ¿Cómo la palabra del Señor va a cortarnos las coyunturas y los tuétanos? Está usando un recurso, es una metáfora. Es una metáfora que cualquiera podría identificar, que cuando un soldado coge un espadazo y ¡capún!, va hasta lo más profundo del ser. Está diciendo de la palabra de Dios que es viva y eficaz y que penetra hasta lo más profundo del ser. Pero creo que esto queda totalmente claro cuando leemos el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El texto
no está afirmando nada de la composición del hombre, está hablando de la palabra de Dios y está hablando de la palabra de Dios como algo que penetra hasta lo más íntimo del ser humano, discerniendo inclusive los pensamientos y las intenciones del corazón, de tal manera que es como si estuviese desnudo ante los ojos de Dios. Esos son los dos textos. Y las definiciones. Y el ejemplo. Del ser trino de Dios y lo que no quiero ni volver a mencionar con respecto a lo que se dice de la composición del hombre. ¿De dónde surge el tricotomismo? La entera santificación y el perfeccionismo, en lo que tiene que ver con la iglesia contemporánea, surge de la experiencia personal y subjetiva de un hombre. Y el tricotomismo surge de una filosofía pagana. Y mucho de lo que hoy en día este cristianismo, que no sabe ni siquiera qué es el evangelio y que tampoco sabe cuáles son los fundamentos de su fe, han asumido como cierto aspectos que brotan de experiencias personales y con bases en filosofías paganas, porque la realidad es que no van a la fuente, al cimiento sólido de la sola escritura para ver si esto tiene un sustento escritural. Berkov nos cuenta un poco acerca del origen de esta enseñanza. El concepto no surgió a partir del estudio de la escritura, sino que lo hizo del estudio de la filosofía griega. Y fue adoptado por varios teólogos alemanes e ingleses del siglo XIX, de la teología liberal, después de los estudios psicológicos del hombre. Y continúa diciendo, la concepción tripartita del hombre se originó con la filosofía griega, que concebía las relaciones entre el cuerpo y el espíritu del hombre en base a las analogías de relaciones existentes en el universo material y Dios, lo espiritual y lo material. Se pensaba, según la filosofía griega, que así como estos últimos, Dios, bueno, espiritual, lo material, inherentemente malo, solo podían entrar en comunión entre sí por medio de una tercera sustancia o de un intermediario. Los primeros solo podían entrar en una relación vital entre sí por medio de un tercer elemento o intermediario. Esto es lo que en su pensamiento consideran que es el alma. En otras palabras, el tricotomismo no tiene sustento bíblico, sus definiciones no son demostrables en las escrituras, los ejemplos para tratar de hacer una analogía son desastrosos. Y por el otro lado, su origen es la filosofía pagana griega en la consideración de lo material y de lo espiritual, y un tercer elemento que según ellos debía estar allí para la relación entre ellos, y esto mismo lo aplican entonces para el entendimiento de cómo está compuesto el hombre. ¿Cuáles son entonces los peligros? Bueno, pastor, ¿y qué problema tiene si uno es tricotomista? Vamos a señalar varios aspectos en donde vemos que, miren, todo error doctrinal tiene consecuencias en la vida de las personas.
Porque según lo que crees, así mismo actúas. O por lo menos esa es la base de cómo vivimos, el fundamento de lo que creemos, lo que es una convicción de vida. Charles Hodge, acerca de la doctrina de la naturaleza del hombre, o sea, ¿qué es el hombre en esencia? Dice, esta doctrina está íntimamente conectada con alguna de las más importantes doctrinas de la Biblia. En otras palabras, lo que nosotros pensemos acerca de la composición del hombre no se queda con la composición del hombre, va a afectar el resto de las doctrinas. Por ejemplo, la constitución de la persona de Cristo. Cristo se hizo hombre, 3 personas, tres partes en su ser, espíritu, alma y cuerpo. Alerta, resulta que esta fue la base que utilizó Apolinar el hereje para decir entonces que Cristo, el aspecto divino, la mente y el espíritu, tomó una parte humana llamado cuerpo. ¿Y por qué dijo esto Apolinar? Sustentado entonces en una supuesta composición de 3 partes del ser. Porque él no iba a permitir hablar algo acerca del verbo divino que tuviese que ver con el pecado. Y habló entonces de esa parte espiritual. Y no había pecado porque su mente también entonces era pura y divina, pero él toma algo que sí no es muy bueno, el cuerpo. Pero eso no es lo que dice la palabra acerca de cómo fuimos hechos nosotros. La Escritura afirma que vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. En el ser humano lo malo no es el cuerpo. Todo nuestro ser cayó y fue afectado por el pecado. Así que, como consideremos la doctrina del hombre, está íntimamente ligada con otras doctrinas. Dentro de ellas, por ejemplo, ¿qué pensamos acerca del Verbo encarnado, de la persona de Cristo? Y lo que pensemos acerca de la persona de Cristo, entonces va a afectar también la obra redentora de Cristo. Porque ¿qué redimió Cristo en su obra? ¿Solo nuestros cuerpos? ¿Solo nuestros cuerpos necesitaban ser redimidos? Porque no nos puede representar si Él no tenía un aspecto que todos nosotros tenemos inmaterial, alma o espíritu. Cristo, todo su ser, cuerpo y alma y cuerpo y espíritu, fueron 100% y verdaderamente hombres. Lo que Cristo no asumió, Cristo no redimió, y no podríamos entonces decir que solamente representó en nuestra parte corporal. Así que, como se pueden dar cuenta, lo que nosotros entendemos con respecto a la naturaleza humana va a afectar lo que entendemos con respecto a la naturaleza del Verbo encarnado del Señor Jesucristo. Y lo que entendamos acerca de la naturaleza del Cristo tiene que ver con lo que tiene que ver con nuestra propia redención. ¿Cómo Cristo nos representa a nosotros? ¿En qué sentido? En todo nuestro ser, siendo 100% hombre también. Y eso también tiene que ver entonces con nuestra consideración de la doctrina de la caída. ¿Qué fue lo que cayó entonces en el Edén? No solo nuestro cuerpo y solo nuestra alma, porque hay un aspecto espiritual que es puro. Y eso va a afectar entonces también la doctrina del pecado original. Cómo el pecado de Adán realmente afecta el resto de la raza humana. También va a afectar la doctrina de la regeneración. ¿Qué es lo que tiene un nuevo nacimiento? También afecta las doctrinas de un estado futuro y de la resurrección. Y termina diciendo, debido a esta conexión y no a su interés como una cuestión de psicología,
La verdadera idea del hombre demanda la cuidada investigación y estudio del creyente de este tema. Buswell consideraba el tricotomismo como heredero de la herejía apolinarista. Este punto de vista erróneo de la naturaleza humana se usó como base para una explicación errónea de la encarnación que dejó la naturaleza humana de Cristo como radicalmente incompleta y por lo tanto no representativa de todo nuestro ser para redención. Esto es más técnico y sé que algunos hermanos lo aprecian y lo abrazan y otros lo harán, pero hay otros aspectos del peligro del tricotomismo que sé que todos nosotros entenderemos porque son más sencillos. Preste atención a esto. Una persona que considera que el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu, y el cuerpo y el alma son aquellas cosas que pueden ser entregados al pecado, pero hay una parte que es espiritual, que es pura, que es con la que yo me relaciono con Dios, entonces el tricotomista puede empezar a despreciar todo lo que no sea espíritu en su ser, porque lo espíritu es bueno, pero con los otros aspectos se pueden pecar. Y resulta que la tricotomía también puede llevar entonces a una tendencia antiintelectual, porque si el intelecto y los pensamientos tienen que ver con el alma y con el alma se peca, entonces si el espíritu es el elemento con el que nos relacionamos más directamente con Dios y es distinto de nuestro intelecto, emociones y voluntad, entonces vamos a empezar a rechazar el estudio porque eso pertenece a esa parte que es más baja de nuestro ser y con la que finalmente se puede pecar. Y el tricotomismo nos va a impulsar a negarnos al estudio diligente porque eso no es espiritual. Y vamos a empezar a tener la tendencia de ser dirigidos por el espíritu, negándonos al direccionamiento de la comprensión de las escrituras. Y finalmente ese tricotomismo va llevando a lo que efectivamente vemos al día de hoy, un misticismo ignorante. No, amados hermanos, la Biblia habla de la unidad del ser y la muerte nos obliga a hablar de su composición. Pero todo nuestro ser, a causa del pecado, fue afectado. Y el Verbo se hizo carne y nos representó en todo nuestro ser. La Biblia entonces, cuando habla de la composición de nuestro ser, lo habla como una parte material y una parte inmaterial, y no hay sustento bíblico para hacer una distinción entre los términos que utiliza para esa parte inmaterial. Y sí, el entendimiento tricotomista afecta al resto de las doctrinas de Cristo, de la redención, del pecado, incluso de la vida futura y los aspectos morales. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor.